Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung M10. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. El Galaxy M10 no se aleja demasiado de los principios básicos de diseño de Samsung. La construcción completamente de plástico es en el mejor de los casos utilitaria, pero la compañía parece apostar por la solidez general que por un diseño llamativo. Eso no quiere decir que nada haya cambiado. En comparación con la serie J de Samsung, el M10 ciertamente adopta una postura más moderna. La parte frontal del teléfono hace uso de la muesca del estilo gota de agua y tiene unos biseles mínimos para arrancar. El Galaxy M10 se siente cómodo al sostener en mano, además de sentirse y verse premium mientras lo haces. En sus dimensiones nos encontraremos con 155.6 x 75.6 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 163 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. Continuando con la ergonomía del Samsung M10, podemos decir que se puede acceder fácilmente al control de volumen y los botones de encendido ubicados en el lateral derecho del teléfono. En la parte inferior tenemos el puerto micro USB. Entendemos la necesidad de mantener la familiaridad de los componentes en este punto de precio, pero un puerto USB tipo C definitivamente habría ayudado a que el teléfono destaque en comparación con los competidores. Junto al puerto de carga hay un conector para auriculares. La rejilla del altavoz por otro lado está en la parte posterior del teléfono, por lo que el sonido se silencia si se reproduce la música con el teléfono sobre la mesa. La reproducción de música es estrictamente promedio. Algo negativo que posee este dispositivo es que no contaremos con un lector de huellas dactilares, lo cual únicamente nos deja la seguridad con el patrón o reconocimiento facial. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para el Samsung M10 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 2 y en la otra 3 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB. En el Samsung M10, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 16 y 32 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. El Samsung M10 está alimentado por un Exynos 7870 octa-core que es bastante antiguo en cuanto a procesadores. Este Exynos cuenta con 8 núcleos Cortex A53 con una velocidad de 1.6 GHz, lo que lo hace menos poderoso que el Snapdragon 625 utilizados por dispositivos de la competencia como el Redmi 6 Pro de Xiaomi. Este procesador que tiene el M10 se anunció en el año 2016 y como tal se está volviendo muy común tenerlo en dispositivos de gama media, sin ser de lo más novedoso sinceramente. Este terminal es decepcionante cuando se trata de rendimiento, además del lento reconocimiento de la cara, hay demoras considerables en otras funciones simples, como cambiar de la cámara a la galería para ver las imágenes que acabamos de tomar, recargar algunas aplicaciones de fondo y realizar múltiples tareas de forma rápida. Intentamos ejecutar PUBG Mobile en el teléfono y se esperaba que la experiencia fuera mala con muchos problemas de rendimiento, incluso con la configuración de gráficos más baja, pero lo que tenemos es que funciona bien, un poco lento con algunas trabas pero que es manejable. Aunque si deseas el teléfono solo para juegos, piénsalo 2 veces antes de adquirirlo. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Samsung Galaxy M10 tiene una batería de 3400 mAh, que es casi el estándar para esta categoría de teléfonos. Samsung ha hecho un gran trabajo al extraer una gran vida útil de la batería del terminal, sin recurrir a una administración agresiva de la batería. El teléfono puede durar cómodamente un día completo de uso y algo más. En una prueba de bucle de video, con los niveles de brillo a la mitad del recorrido, el teléfono duró más de 8 horas de reproducción continua. Con una mezcla de juegos, redes sociales y navegación web, el teléfono funcionó durante unas 6 horas de tiempo de pantalla en promedio durante nuestro periodo de prueba. En general, el M10 perdió solo un 5% de carga en el transcurso de una sesión de PUBG de 30 minutos. Algo de resaltar es que este dispositivo no cuenta con carga rápida, algo que mucha gente examina antes de adquirir un teléfono. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más
que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El Galaxy M10 tiene una pantalla LCD de 6.23 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1520 píxeles. La pantalla definitivamente no es la más nítida, desde imágenes, videos o incluso video ofrece una buena experiencia, pero sin duda alguna puede mejorar. Dicho esto, la pantalla es muy vibrante y en general se ve agradable. Notamos una pequeña cantidad de cambio de color en los ángulos extremos, pero esto es algo que realmente no concierne a la mayoría de los usuarios. Desafortunadamente, no existe un control granular sobre la temperatura del color y los niveles de saturación. Si bien la pantalla es perfectamente visible en interiores, es posible que desees desactivar el control automático de brillo cuando estés al aire libre para aumentar al máximo el resplandor de la pantalla. El mayor cambio de este terminal es el notch en forma de gota en la parte superior. Samsung llama al panel una pantalla Infinity en forma de V, debido a la forma de su recorte en la parte superior, que aloja la cámara frontal. No hay una configuración de software para ocultar la muesca, sin embargo se acostumbra muy rápidamente y durante el periodo de revisión este notch nunca fue impedimento en el uso. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. El Samsung Galaxy M10 cuenta con una configuración de cámara dual en la parte trasera que consta de un sensor principal de 13 megapíxeles con una apertura focal de 1.9 y un sensor secundario de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. La segunda cámara permite fotografía de gran angular y puede seleccionarse a través de la aplicación de la cámara en el teléfono inteligente. También obtienes una cámara frontal de 5 megapíxeles con apertura focal 2.0, las cuales son capaces de grabar video en alta definición. La cámara trasera principal del Samsung Galaxy M10 no es mala en ninguna manera considerando el precio del dispositivo, pero tampoco es muy buena. Las fotos tomadas con el M10 son buenas a primera vista, pero al mirarlas de cerca se ve algo de grano y falta de detalle. Además, los colores son un poco apagados y las fotos aparecen un poco más oscuras que las escenas reales. El rendimiento a poca luz puede ser bueno cuando se toman imágenes de macro y en primeros planos, pero con los sujetos a distancia verás mucho grano en las imágenes. Además, las partes iluminadas de la imagen como las luces de la calle o las lámparas tienden a sobreexponerse. Finalmente, dado que el teléfono no tiene un escáner de huellas dactilares, el reconocimiento facial es la única opción para desbloquear el teléfono mediante biometría. Desafortunadamente funciona demasiado lento para ser usado en cualquier momento, y eso sí, recuerda estar en lugares con buena iluminación, porque si no, el dispositivo demora aún más el reconocer tu rostro.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung M10 es de 485.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.699 pesos mexicanos, que a su vez son $140, que equivalen a 126 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung M10 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung M10 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.